Y yo titulé el mensaje esta mañana, Un hogar que persiste. Y quiero invitarte a leer conmigo Josué capítulo 24, versículos 14 al 23. Lo vas a tener en la pantalla, pero si querés seguirlo con la lectura desde tu teléfono, lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Hoy la lectura va a ser larga, así que tené paciencia y si querés más fácil, seguila conmigo leyendo desde la pantalla. Dice así: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonaran al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Salto a Jueces capítulo 2, versículos 6 al 12, que dice: después que Josué despidió al pueblo, cada uno de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun, y el siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Serat, tierra que le había sido asignada en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. No sé cuántos siguen las noticias, pero lo sucedido en estos días en Bahía Blanca es la ilustración más contundente de la importancia que tiene la palabra que recibimos para este año 2025. ¿Por qué? Porque las tormentas vienen, indefectiblemente llegan. Y no solamente fue Bahía Blanca, lo que pasa es que lo de Bahía Blanca fue tan tremendo que ha dejado de lado otras noticias, porque ayer la ciudad de Tucumán también estaba inundada. Si alguno de ustedes vio noticias, fotos, habrán visto que la ciudad de Tucumán también estaba tapada de agua. Nosotros lo tenemos por ahí a nuestro pastor Hugo, que eligió el mejor día para ir a hacer turismo a Bahía Blanca. ¿Dónde está por ahí Hugo? ¿Está Hugo acá o está atrás con los niños? Está atrás. Bueno, el pastor de Nuevas Generaciones se fue a Bahía Blanca el jueves. No sabemos si la esposa lo mandó a propósito, pero no te salió bien porque ya está de vuelta.
y quedó varado allá en medio de la tormenta. Pero de verdad hay gente que la está pasando muy mal. Y hay gente que lo ha perdido todo. Y estamos en contacto con los pastores de las iglesias de allá, de Bahía Blanca. Y una de las pastoras de allí esta mañana nos decía que todo el tiempo van encontrándose con más y más y más gente que lo ha perdido todo. A la medida que van relevando y van conectando y se van encontrando con los hermanos de sus congregaciones, se dan cuenta de cuán devastadora ha sido la tormenta. Tremendo. Y por supuesto eso hablando solamente de la gente, decían que ellos conocen, dice, multiplíquenlo por todas las iglesias y por toda la gente de la ciudad, esto es una catástrofe. Y ayer yo les decía a los líderes, las iglesias de Bahía Blanca también oraron, también buscaron del Señor, se habrán estado planificando, habrán proyectado cosas, ¿sí? Gente como nosotros que se reúne los domingos, muchos de ellos hoy se están pudiendo reunir, otros no se pueden reunir. Y sin embargo, de pronto la tormenta llegó y azotó. Las tormentas vienen. Las inundaciones van a golpear tu casa. El punto es cuán preparado estás para cuando eso sucede. El problema no es que la tormenta llegó, sino qué es lo que queda cuando la tormenta pasó. Y ahí es donde se encuentra lo peor. Y todos dicen, lo peor todavía no lo vimos, lo vamos a ir viendo a lo largo de los días que siguen. En la historia que dio base a la palabra profética 2025, ¿sí? Jesús confronta a gente a la que le dice, ustedes escuchan las palabras que yo digo, pero no las ponen en práctica. Y entonces dice, yo les voy a explicar cómo es una persona que escucha mis palabras y las obedece, y grafica a esa persona como una persona que edifica su casa con sabiduría, cavando profundo hasta establecer sus bases en la roca firme. Y les dice que esto significa que cuando venga la adversidad y vengan las inundaciones, dice Lucas específicamente, esa casa va a permanecer firme. O sea, lo que Jesús les dice es, las tormentas van a venir, y la clave está en que cuando la tormenta venga estés preparado. No vine a decirte que no va a haber tormentas, vine a decirte que si haces caso a mis palabras, cuando la tormenta venga, no va a derribar tu casa. Las pruebas que azoten tu casa pueden ser potentes y devastadoras como la de Bahía Blanca, o pueden ser el producto del paso del tiempo, que dejan expuestas las consecuencias del abandono, del olvido, del descuido. Esto es lo que sucedió en esta historia que leímos hace un momento. La historia del pueblo de Israel en las épocas de Josué es una muestra de esto. El final del libro de Josué y la primera parte de Jueces conjugan ese momento en el que el pueblo ya instalado en la tierra prometida se disponía a ocuparla, a poseerla por completo y a disfrutar de su conquista. Pero los datos que surgen de la lectura nos muestran un panorama que atentó de manera directa contra la indicación que Josué había recibido cuando empezaba la travesía. ¿Se acuerdan? Josué capítulo 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Pero sin embargo, cuando murió Josué y esa generación, la que se levantó, no tenía en su boca las palabras de la ley para hacer conforme a todo lo que en ese libro estaba escrito. Lo que describe la lectura es que trajeron ídolos de la tierra de esclavitud, que habían conocido nuevos ídolos en la tierra de la promesa. Habla de que el tiempo de batalla y conquista no les había permitido detenerse a edificar sus hogares. Estaban acostumbrados a ver a Dios en el desierto y en las batallas, pero no supieron ver a Dios en la paz. No supieron reconocer a Dios en la estabilidad de vivir en la tierra prometida. Y así estamos a veces, estamos tan acostumbrados a creer que a Dios lo necesitamos en medio de la guerra y de las batallas, que nos olvidamos de que a Dios también lo necesitamos
en medio de la bonanza y de la paz, para prepararnos para cuando la batalla venga. Por eso quisiera en los próximos minutos hablarte de 3 cosas que tenés que cuidar, que tenés que hacer, que tenés que desarrollar para que tu hogar persista en Dios, para edificar un hogar persistente. ¿Qué es persistir? Es mantenerte a lo largo del tiempo, es durar en una misma situación constante, más allá de las circunstancias. En primer lugar, cuida que tu hogar no esté absorbido por el activismo. El escenario que describen las palabras de Josué es impactante. El pueblo ya estaba instalado en la tierra que tanto habían esperado, por la que habían luchado, habían arriesgado tanto, habían dejado Egipto, se habían arriesgado a ser masacrados en medio del desierto. Dios hizo un milagro, cruzaron en seco por medio del Mar Rojo, llegaron al desierto, atravesaron el desierto, entraron en crisis, terminaron dando vueltas, se murió una generación, pero vino la otra y esa generación conocía todo lo que Dios había hecho y nació en el desierto viendo el milagro de Dios, trayendo el maná cada día. Habían luchado mucho para llegar hasta ahí. Habían arriesgado un montón y habían cruzado el Jordán y se habían enfrentado a los gigantes de la tierra prometida, pero aún lidiaban con quedarse con los ídolos del pasado o los nuevos ídolos que habían conocido en la tierra prometida. Y esto ponía en tensión qué escogían. Y Josué les dice, bueno, ustedes elijan si se quedan con los ídolos de la tierra de esclavitud o se quedan con los nuevos ídolos en vez de servir a Dios. Esta es la consecuencia de estar tan ocupados en hacer algo para Dios, en conquistar aquello que anhelamos que Dios nos dé, que no nos detenemos a mirar cómo estamos delante de Dios. Y si lo que somos y lo que hacemos de verdad agrada a Dios. Es la consecuencia de no darnos cuenta que tenemos que no solo cambiar de situación, sino también cambiar profundamente por dentro. Descuidamos lo más valioso, que es nuestra vida para Él. Y así como Israel podemos conocer a Dios en la esclavitud, en el desierto y en la conquista, siempre en batalla, pero nos cuesta detenernos a conocer a Dios en la quietud, en la bonanza, y revisar cómo estamos delante de Dios y cómo nos ve Él cuando no estamos en batalla. Por eso es importante que te detengas, que no dejes que el activismo te haga descuidar lo más importante, la intimidad de tu hogar, la intimidad delante de Dios, y asegurarte de que tu hogar está conociendo al Dios de las batallas, de las victorias, de las conquistas. En segundo lugar, tenés que quitar de tu hogar los ídolos, no reemplazarlos. Y esto quizá es lo que más nos cuesta entender. Fíjate que el pueblo de Israel sale de Egipto, tierra de esclavitud, tierra donde había conocido los ídolos de ese lugar. Y cuando Moisés se va a hacer lo correcto, es decir, se va al monte a buscar de Dios y a encontrarse con Él, el pueblo siente que Moisés demora y ¿qué hace? Reemplaza rápidamente a Dios por un ídolo y hacen un becerro. Cuando Dios no les responde en el momento oportuno o en el momento que ellos consideran oportuno, en el momento esperado, cuando Dios no responde como ellos lo están esperando, es decir, no responde a sus expectativas, rápidamente lo reemplazan por algo que les haga sentir que ven, que tocan y que pueden tener aquello que necesitan, que quieren.
La vida en Cristo es una transformación completa. Sin embargo, muchos de nosotros solo pretendemos cambiar de la tierra de esclavitud a la tierra de la promesa sin cambiar nuestra cultura, sin cambiar nuestros hábitos, sin cambiar nuestra forma de ser. Solamente anhelamos que nadie nos diga lo que tengamos que hacer y poder hacer lo que nosotros queremos hacer, pero sin cambiar nada. Algunos se mudan atados al pasado, los ídolos de atrás, y otros se mudan y eligen nuevos ídolos. Esto es lo que Josué confronta al pueblo que podía suceder. Miren, ustedes tienen que servir al Señor y eso es lo que va a hacer mi casa. Pero si no, bueno, pueden elegir tranquilamente. Pueden quedarse con los ídolos de antes o con los ídolos nuevos. Y muchos de nosotros simplemente lo que hacemos es caminar hacia la tierra de la bendición, entrar en el reino de Dios y sus oportunidades para nosotros, pero simplemente cambiamos de ídolos. Porque la tierra de la bendición también puede traer consigo ídolos muy atractivos. No tenés que confundir el lugar correcto con estar plantado de la manera correcta, con el corazón correcto y las actitudes correctas. Establecer tu hogar sobre la roca que es Cristo demanda un trabajo intencional, consciente, dedicado, mediante el cual puedas identificar no solo los ídolos con los que convivís, sino trabajar en una transformación profunda por medio del Espíritu Santo, a fin de cambiar desde tu interior los hábitos y conductas que te llevan a buscar permanentemente ídolos en los que apoyarte. Porque siempre es más fácil buscar un ídolo que esperar el tiempo en el que Dios manifieste su oportuna voluntad. No confíes de haber quitado de tu vida y de tu casa los ídolos del pasado, porque más peligrosos son los ídolos que se levantan en la tierra correcta. Porque nos hacen creer que como ahora estamos en la tierra que Dios nos trajo, estamos bien, estamos en paz y está todo en orden. Y no hay peor enemigo que creerte que no tenés nada que cambiar. En tercer lugar, convertí tu hogar en un altar permanente de manifestación del poder de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 10 de Jueces capítulo 2. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Si una generación no recuerda ni conoce al Señor, es porque hubo una generación anterior que no supo edificar las condiciones necesarias para transferir el legado de la historia ni edificar un ámbito en el cual Dios pudiera ser conocido por la nueva generación. No hay mejor manera de afirmar un aprendizaje que la experiencia. Hoy estamos llenos de docentes acá. Yo no me voy a poner a entrar en su terreno. Ustedes saben de esto mejor que yo. Pero lo cierto es que la única manera de que Dios no sea olvidado en el tiempo es que las historias de lo que Dios hizo sean validadas a través de nuevas historias que le hagan ver a las personas que reciben la historia del pasado, que esas historias se repiten en el presente. Ah, entonces lo que vivo hoy es lo que me contaron que sucedió. Y así como Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer ahora. ¿Cuántas historias nuevas del poder de Dios tenés para contar en tu casa hoy? ¿O todavía seguís contando lo que Dios hizo por vos
o por alguien de tu familia hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Hay gente que siempre cuenta el mismo testimonio del pasado. ¿Está mal contar algo que Dios hizo hace muchos años? No, no está mal, y no está mal que lo repitas. Es bueno repetirlo una y otra vez. El problema es cuando esa es la única victoria que tenés para contar. Porque pronto está cada vez más gastada, más oxidada, más vieja, y cada vez está más lejos de impartirle a una nueva generación el poder de un Dios que es vigente, que es real y que sigue operando ahora. Una generación que permanezca en el recuerdo y el conocimiento del Dios al que adora y sirve, se forma en hogares que edifican un altar permanente en el que el Señor es exaltado, su nombre invocado, su palabra compartida y vivida, y donde su poder se manifiesta trayendo respuestas a las situaciones cotidianas. Necesitas edificar un hogar donde Dios esté presente hoy y donde ante un desafío puedas decir en tu casa y en tu hogar, ¿sabes qué? En una situación igual, antes Dios obró de esta manera, recordar lo que Dios hizo. Y por eso hoy Dios lo puede volver a hacer. Y entonces clamar para que Dios lo haga y experimentar cómo Dios responde hoy como lo hizo ayer. Ese fue el gran fracaso de la generación de Josué y de todos los que sobrevivieron con él. Que Josué conocía, porque él cruzó el Mar Rojo. Él, Caleb y los suyos. El resto de su generación murió en el desierto. Pero ellos le pudieron decir a esa generación que nació en el desierto, miren, Dios nos sacó de Egipto, así que ahora lo vamos a ver, abrir el río Jordán y nos va a dar la tierra prometida. Pero se instalaron ahí y empezaron a vivir solo del recuerdo. Y dejaron de vivir a Dios en una nueva dimensión, en la tierra de la conquista. Pronto, capítulo 1 de Jueces dice que el pueblo empezó a perder las batallas, empezó a convivir con los pueblos que estaban ahí. Algunas de las tribus no lograron tomar total control del territorio que les tocaba. Algunos empezaron a convivir con los de ese pueblo que habitaba la tierra y se acomodaron, se casaron con ellos, les gustó lo que hacían, empezaron a disfrutar de los nuevos ídolos. A algunos tomaron control y los expulsaron por completo, pero otros decidieron convivir y otros no solo que convivieron, sino que fueron dominados en la tierra que Dios les había asignado por los que todavía habitaban en el lugar. ¿Por qué? Porque se olvidaron de que sus hogares, de que su territorio necesitaba ser gobernado por el altar de Dios de manera permanente, para que la historia fuera un alimento de fe para las nuevas batallas que tenían que conquistar y escuchar a Dios hablar para lo que necesitaban ahora, para resistir ante las inundaciones, las tormentas que iban a venir nuevamente. La única forma en que la siguiente generación no se olvide, sino que siga amando y sirviendo a Dios, es que tu hogar sea un altar siempre encendido en el que el Espíritu Santo de Dios tenga lugar para hablar, operar, transformar, manifestar su poder. Hace 10 años estábamos atravesados en la iglesia, y no solo acá, en iglesia general, por un síntoma cada vez más manifiesto. Nuestra generación, una generación que nació en la iglesia, que vivió al Señor, que a nosotros nos traía, mi mamá me traía a la iglesia y me agarraba en los bancos, no teníamos estas sillas, teníamos bancos de madera, eran una tabla dura y horrible, y ahí nos sentaban.
Y mi mamá, cuando nosotros nos queríamos mover un poco, me pegaba unos pellizcones. Todavía tengo las marcas acá. Ella no lo va a reconocer nunca. Se olvidó por completo de cómo aplicaba la corrección con nosotros. Pero mi hermano y yo nos acordamos bien. Y nacimos en la iglesia y conocimos la iglesia y sabíamos dónde teníamos que buscar a Dios y sabíamos que este es el lugar donde Dios opera. Pero nuestra generación creció y empezó a albergar la idea de que venir al templo no es lo que te hace mejor cristiano. Es verdad, eso solo no te hace mejor cristiano. Que congregarte todos los domingos no te hace mejor persona para Dios. Que podés no venir y no pasa nada. Que podés darle la espalda a Dios por un tiempo y que igual cuando lo necesites podés venir al templo y lo vas a encontrar. Y es verdad, porque Dios siempre te espera. Pero esta generación empezó a transmitirle a sus hijos que no hacía falta venir a la iglesia. Y empezó a cambiar la conducta y el mensaje a la siguiente generación. Y entonces la siguiente generación empezó a crecer viendo que ir a la iglesia no era importante, que a Dios no había que buscarlo de manera permanente y todo el tiempo, que eso era una opción, y empezó a desconectarse por completo de la realidad de Dios. Y hemos visto llorar a muchos de nuestra generación porque sus hijos están lejos de Dios. Y el problema es que esa generación creció lejos de Dios. Y el tema es que nuestra generación sabe a dónde volver, pero si el día de mañana esa generación no nos tiene, no va a saber a dónde volver. Un hogar que persiste, un hogar así es aquel que soporta la adversidad, el paso del tiempo, el azote de las pruebas, aún la muerte de una generación. Y sigue ahí firme, en el mismo lugar, cumpliendo el mismo propósito, manteniendo el legado. El pueblo de Israel había salido de la tierra de esclavitud, pero mantuvo una mentalidad esclava y terminó siendo esclavo nuevamente en la tierra de la bendición. Terrible. Una cosa es estar esclavo en una tierra que no es la tuya, pero es terrible terminar esclavo en la tierra que Dios te regaló. Qué terrible terminar fracasando en el lugar correcto. Por eso detenete a tomar tiempo para velar por tu hogar. Hace falta detenerse. Ocúpate de velar por una limpieza profunda de los ídolos que te atan. ¿Qué cosas te mantienen atado, atada? Quizás son ídolos del pasado a los que no renunciás. Ahora quizá te has abrazado nuevos ídolos. Prestale atención, prestale mucha atención, porque esos son los peores enemigos, los que edificás en la tierra correcta, porque como crees que estás en el lugar correcto, en el lugar de la bendición, que ya no te tenés que mover, podés bajar la guardia y cuando menos lo esperás, terminar derribado, derribada. Edifica un altar en tu hogar en el que la llama del Espíritu Santo esté siempre encendida y tus generaciones no conozcan solo al Dios de tus antepasados, de sus antepasados, sino al Dios que está aquí, presente, ahora, obrando a su favor. ¿Cuántos dicen amén?